El punto azul llevaba 3 horas sin moverse. Mi esposa me había dicho que estaba cenando con una amiga a 40 minutos de ahí. Esa noche entendí que el fin de mi matrimonio no iba a llegar con un grito, ni con una foto comprometedora, sino con un mapa que no mentía. Me llamo Mariano. Llevaba 11 años con Renata, 8 de casados. Y quiero empezar diciendo algo que me costó mucho aceptar. Durante meses me convencí de que yo era el problema, que estaba imaginando cosas, que la desconfianza era mía, no de ella. No hubo una señal grande. Hubo 20 señales pequeñas, de esas que uno puede justificar una por una, pero que juntas empiezan a pesar como piedras en un bolsillo. Todo arrancó de forma tan sutil que ni siquiera lo noté al principio. Renata empezó a llegar tarde. 2, a veces 3 veces por semana. Al inicio eran juntas de trabajo que se alargaban. Después, cenas con compañeras que yo no conocía demasiado. Más adelante, el gimnasio se volvió su excusa favorita, porque según ella, de día estaba imposible de lleno. Yo le creía o quería creerle, pero las historias empezaron a no tener sentido. Un martes me contó que había salido tarde porque su jefa, Marta, había convocado una reunión de última hora. Días después, hablando de otra cosa, mencionó de pasada que Marta llevaba toda esa semana de vacaciones en la playa. Se lo hice notar, casi en broma. ¿No dijiste que la reunión fue por Marta? Ella se rió, restándole importancia. Ay, Mariano, me confundí. Fue con Patricia, no con Marta. Lo dejé pasar. Uno quiere dejarlo pasar. Otra noche me dijo que estaba cenando con Valeria, su mejor amiga desde la universidad. El fin de semana siguiente coincidí con Valeria en el supermercado y sin ninguna mala intención me dijo, «Oye, ¿Renata sigue tan ocupada con el trabajo? Hace como un mes que no la veo». Sentí un frío subirme por la nuca ahí mismo, entre los pasillos de cereales. No dije nada. Sonreí, cambié de tema, y esa noche no le pregunté nada a Renata. Tenía miedo de la respuesta, y todavía más miedo de que la respuesta fuera perfectamente creíble, porque eso era lo raro. Cada vez que yo encontraba una grieta, ella tenía un parche listo. Al final Valeria canceló. Me confundí de día, fue la semana pasada. Te dije que era otra amiga, no Valeria. Y yo, como un idiota, archivaba cada explicación en la carpeta de cosas que tienen sentido si no lo piensas demasiado. Llegó un punto alrededor del 6º mes de esto en que empecé a dudar de mí mismo más que de ella. Me preguntaba si estaba desarrollando una paranoia, si el problema era que yo trabajaba desde casa y tenía demasiado tiempo para darle vueltas a todo. Hasta empecé a sentirme culpable por sospechar de la mujer con la que llevaba más de una década. Y entonces hice algo de lo que no estoy orgulloso, pero que fue el principio de que la verdad saliera a la luz. Era un miércoles por la noche. Renata se estaba bañando. Su teléfono quedó cargando sobre la mesa de noche, con la pantalla hacia arriba, la luz del cargador parpadeando en la penumbra del cuarto. Yo conocía su contraseña, la fecha de su cumpleaños. No abrí sus mensajes, no busqué fotos. Fui directo a la aplicación de ubicación compartida que usábamos hacía años, en teoría para cuidarnos en los viajes largos. La activé de forma permanente hacia mi teléfono, silenciosa, sin notificación visible. Después dejé el celular exactamente en el mismo ángulo, con la misma inclinación, como si nunca lo hubiera tocado. Cuando Renata salió del baño, envuelta en la toalla, secándose el pelo, yo ya estaba fingiendo ver una serie en la cama, con el pulso todavía descontrolado. Los primeros días, nada. Trabajo, casa, gimnasio, casa de sus padres los domingos. Empecé a sentirme ridículo, mezquino incluso. Pensé en desactivar el permiso y olvidarme del asunto, convencerme de que había sido un episodio de inseguridad y seguir adelante con mi vida. Hasta el jueves siguiente. Eran las 7:30 de la tarde. Yo estaba en la cocina calentando algo de comer cuando mi teléfono vibró con su mensaje. Voy a cenar con Valeria. No me esperes despierto. Dejé el plato a un lado. Abrí el mapa casi sin pensarlo, como un reflejo. El punto azul no estaba cerca del restaurante que solían frecuentar. Estaba del otro lado de la ciudad, en una zona residencial tranquila, lejos de cualquier zona comercial. Me quedé mirando la pantalla como si esperara que se corrigiera sola. Pensé varias cosas en cuestión de segundos. Tal vez habían ido a la casa de alguien antes de salir a cenar. Tal vez Valeria se había mudado.
Tal vez, tal vez, tal vez. Mi cabeza fabricó 5 excusas distintas antes de que se me ocurriera simplemente preguntar. Le escribí: ¿Dónde están cenando? Se me antojó algo de ahí también. Ella respondió casi de inmediato, con el nombre de un restaurante italiano que yo conocía, uno bastante popular en el centro. Yo sabía dónde estaba ese lugar. Estaba a 38 minutos en auto de donde marcaba su ubicación en ese momento. Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono entre las manos y no me moví durante 40 minutos, aunque se sintió más. El punto azul no se desplazó ni un centímetro. Renata volvió a casa cerca de la medianoche. Entró con las llaves haciendo ruido como cada noche. Me contó con total naturalidad que había pedido pasta con hongos, que el servicio había sido lentísimo, que Valeria había insistido en pedir postre aunque ella ya estaba llena. Yo la escuchaba desde el sofá, asintiendo, mientras por dentro algo se rompía en cámara lenta. Sabía con una certeza fría y clínica que jamás había puesto un pie en ese restaurante esa noche. No dije nada, ni esa noche ni la siguiente. Durante las 3 semanas siguientes hice algo que sé que muchas personas considerarían moralmente cuestionable, y lo entiendo. Seguí revisando su ubicación, casi todos los días, a veces varias veces al día, con la misma ansiedad con la que se revisa una herida para ver si cicatriza o se infecta, y apareció un patrón que ya no podía negar ni justificar. Renata visitaba aquella misma casa con una frecuencia que rondaba las 2 o 3 veces por semana. Siempre coincidía con alguna excusa distinta. El gimnasio, una cena, quedarse hasta tarde en la oficina, ir de compras con su hermana. Un día incluso me llamó por teléfono, con la voz cansada para decirme que seguía atrapada en una junta interminable, mientras el punto azul marcaba, sin ningún margen de error, esa misma dirección residencial. Averigüé quién vivía ahí sin mucho esfuerzo. Un vistazo al registro de una vieja lista de invitados de una boda que habíamos tenido guardada, un par de búsquedas cruzadas y ahí estaba. Diego, un antiguo compañero de la universidad de Renata que había reaparecido en nuestro círculo de amistades hacía poco más de un año. Y lo peor no era el descubrimiento en sí, era que yo lo conocía. Había cenado en mi propia casa, sentado en mi propia mesa. Habíamos visto partidos de fútbol juntos, gritándole a la pantalla como si fuéramos amigos de toda la vida. Una vez incluso me ayudó a cargar un sofá nuevo por las escaleras del edificio, sudando y riéndose conmigo por lo pesado que era. La sensación que tuve al unir esas piezas fue una mezcla de náusea y vergüenza retroactiva. Vergüenza por haberle servido cerveza en mi propia sala, mientras aparentemente él ya se estaba viendo con mi esposa a mis espaldas. Pero necesitaba algo más que un mapa. Necesitaba una confirmación que no dejara espacio para excusas nuevas. Y esa confirmación llegó sola, casi como un regalo. Renata empezó a organizar una cena para celebrar mi cumpleaños. Invitó a mi familia, a algunas amigas suyas, a un par de compañeros míos de trabajo. Y cuando me mostró la lista final de invitados para confirmar la comida, ahí estaba su nombre: Diego. Sentí que todo encajaba de una forma casi cruel. Decidí en ese mismo instante que esa sería la noche. No quería confrontarla de inmediato, a solas, en la cocina, con gritos que nadie más escuchara y que después ella pudiera reescribir a su conveniencia. Quería que la verdad saliera en un espacio donde no hubiera forma de retorcerla después. Sé que eso también dice algo de mí, de mi propia necesidad de que hubiera testigos. No me disculpo por eso. Los días previos al cumpleaños fueron extraños. Preparé todo con una calma. Guardé capturas de pantalla del mapa, con fecha y hora, organizadas cronológicamente. Contraté a un abogado y armé una carpeta con los primeros documentos para iniciar una separación. Todo esto mientras Renata seguía hablándome cada noche de las vacaciones de fin de año que planeábamos hacer juntos, de un hotel frente al mar que ya habíamos reservado. La noche de mi cumpleaños llegó. La casa olía a comida recién hecha. Había globos en el balcón, música de fondo, risas. Diego llegó puntual, con una botella de vino como regalo. Me dio un abrazo y me deseó muchos años más. Sentí el impulso de reírme en su cara, pero me contuve. Renata estuvo especialmente cariñosa esa noche. Me tomó de la mano frente a los invitados, me besó la mejilla varias veces, y en algún momento subió una foto nuestra a sus redes con un texto sobre lo afortunada que se sentía de tener
un compañero de vida como yo después de tantos años juntos. La ironía era tan grande que casi dolía físicamente. Después de la cena, cuando ya todos estaban con una copa en la mano, pedí un momento de atención. Dije que quería hacer un pequeño juego, algo ligero, para celebrar. Conecté mi teléfono al televisor de la sala. Renata soltó una risa. «¿Qué hiciste ahora, Mariano?». Le expliqué con una calma que no sentía por dentro. «Es sencillo. Te voy a mostrar unas fechas y tú me dices dónde estabas ese día». Vi cómo la sonrisa se le congelaba en la cara, como si algo en su instinto ya supiera lo que venía. Puse la primera fecha en pantalla. «Un jueves, 3 semanas atrás. ¿Dónde estabas esa noche?», pregunté. «Cenando con Valeria», respondió, con la voz un poco más aguda de lo normal. Deslicé el dedo y apareció la captura del mapa. La misma dirección residencial, marcada con precisión, con hora y fecha en la esquina. Nadie en la sala dijo una palabra. Renata se quedó completamente inmóvil, con la copa de vino a medio camino entre la mesa y su boca. «¿Quieres cambiar tu respuesta?», le pregunté. «Mariano», susurró, mirando alrededor, midiendo cuántos ojos estaban puestos en ella. «Pasé a la segunda fecha. ¿Dónde estabas aquí?». «No voy a hacer esto, no frente a todos», respondí yo mismo sin alterar la voz. «En el gimnasio», dijiste. «Otra captura. La misma casa. Tercera fecha. Trabajando hasta tarde», había dicho aquella vez. Misma casa. Cuarta fecha. Comprando con mi hermana. Misma casa, misma calle. Mismo punto exacto en el mapa. Renata finalmente preguntó, con la voz quebrada, cómo había conseguido eso. Y le dije la verdad, sin adornos. Había compartido su ubicación conmigo semanas atrás, sin que ella lo supiera, mientras se bañaba una noche cualquiera. La reacción fue inmediata. Se puso de pie, furiosa, y me acusó frente a todos de haber violado su privacidad. Y aquí viene la parte que sé que genera opiniones divididas. La parte en la que no busco quedar como un héroe perfecto. Admití, delante de toda mi familia y la suya, que tenía razón. Que lo que había hecho estaba mal. «Tienes razón, no debía hacerlo», le dije. «Ahora dime tú por qué estabas en casa de Diego mientras me decías que estabas trabajando, comprando o en el gimnasio». Silencio total. Se podía escuchar el hielo derritiéndose en los vasos. Diego intentó levantarse de la mesa, murmurando algo sobre que esto era una conversación privada. Le pedí, con una firmeza que me sorprendió a mí mismo, que se quedara sentado. Entonces hice la pregunta que llevaba semanas ensayando en mi cabeza, en la ducha, manejando, antes de dormir. Miré a Renata directamente a los ojos. «¿Tienes una relación con él?». «Esto no se habla así, Mariano, no frente a todos. Entonces dime que no. Dime que no es cierto y esto se termina aquí». No pudo. Abrió la boca 2 veces y no logró que saliera ninguna palabra. Su madre, sentada al otro extremo de la mesa, empezó a preguntar en voz alta qué estaba pasando, con una angustia genuina en la voz. Una de sus amigas se llevó las manos a la cara y empezó a llorar. Y ahí, en medio de ese caos, ocurrió algo que yo tampoco había anticipado. Valeria, la misma amiga que Renata había usado como coartada una y otra vez, habló. Dijo con la voz temblorosa que llevaba meses insistiéndole a Renata en que terminara eso de una vez, que no estaba de acuerdo, pero que tampoco había querido meterse. La miré, genuinamente sorprendido. «¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo?». Valeria intentó justificarse. Dijo que nunca quiso involucrarse en algo que no era asunto suyo. Eso desató otra discusión más pequeña, en paralelo, con otra amiga admitiendo que también lo sabía, y la hermana de Renata empezando a hacer preguntas incómodas sobre cuánta gente en esa sala sabía algo que yo desconocía por completo. Poco a poco entendí que no había preparado una confrontación solo contra mi esposa y contra Diego. Sin saberlo, había reunido en una misma mesa a varias personas que conocían fragmentos distintos de la misma mentira, y que durante meses habían decidido, cada una por su cuenta, que no era su lugar decirme nada. Entonces Diego, visiblemente incómodo, decidió hablar. Dijo que él y Renata estaban juntos porque, según ella le había contado, nuestro matrimonio llevaba meses prácticamente terminado, que solo estaban esperando el momento adecuado para hacerlo público. Solté una risa seca, sin humor. ¿Terminado? Yo estaba reservando un hotel para nuestro aniversario la semana pasada.
Diego, cada vez más pálido, agregó que Renata le había dicho que yo ya sabía que nos íbamos a separar después de mi cumpleaños, que solo estábamos esperando esa fecha para no arruinarme el día. Eso sí me tomó por sorpresa. Miré a Renata, que en ese momento le decía a Diego, entre dientes, que se callara. Y entendí, en ese instante, el tamaño real del engaño. También le estaba mintiendo a él. Le había prometido que después de mi cumpleaños pediría el divorcio. Mientras tanto, conmigo hablaba de vacaciones de fin de año, de aniversarios, de planes a futuro. Habíamos apartado dinero juntos para ese viaje. Saqué mi teléfono una última vez y mostré en la pantalla del televisor un mensaje que ella misma me había enviado esa misma mañana. Este año quiero que hagamos algo especial en nuestro aniversario. Te amo. Diego la miró de una forma completamente distinta. La relación que él creía que estaba a punto de volverse oficial tampoco era lo que él pensaba que era. Entonces saqué lo último que tenía preparado. Una carpeta con los documentos que había armado junto a un abogado para iniciar el proceso de separación. La puse sobre la mesa, frente a ella. Le dijiste que después de mi cumpleaños ibas a dejarme. Al menos en eso no le mentiste del todo. Renata lloró. Mi madre, con la voz baja, me pidió que terminara con aquello, que ya era suficiente. Y lo hice. No la insulté. No publiqué nada en redes. No hubo golpes ni gritos de más. Simplemente les pedí a Renata y a Diego que se retiraran de mi casa. Diego se fue solo, en silencio, sin despedirse de nadie. Renata intentó quedarse para hablar conmigo a solas, pero le dije que ya tendríamos tiempo de hablar, con abogados de por medio. Lo que vino después fue, en cierto modo, lo más difícil. Varias personas me apoyaron. Me dijeron que había hecho bien en exponer la verdad. Otras me criticaron. Dijeron que había convertido mi propio cumpleaños en una humillación pública innecesaria, que pude haberlo hecho en privado. Y hay algo en lo que, honestamente, hasta quienes estaban de mi lado coincidían. Compartir la ubicación de Renata sin su consentimiento estuvo mal. No lo discuto. No busco justificarlo del todo. Pero también sé que durante meses pregunté directamente, mirándola a los ojos, qué estaba pasando, y recibí mentira tras mentira, cuidadosamente construidas, una encima de la otra. El divorcio siguió su curso en los meses posteriores. Diego terminó alejándose de Renata poco después de aquella noche. Descubrir que ella también le había mentido a él sobre el estado real de nuestro matrimonio le rompió cualquier confianza que pudiera quedarle. Renata fue quien me engañó. Eso es innegable. Lo más extraño de todo esto es que durante semanas imaginé que el momento que terminaría con mi matrimonio sería descubrirla con otro hombre, en el momento exacto, con el corazón roto de golpe, como en las películas. No fue así. Fue mucho menos dramático y, al mismo tiempo, mucho más devastador. Fue un punto azul quieto en un mapa, una dirección que no coincidía con ningún restaurante, ningún gimnasio, ninguna reunión de trabajo, y una esposa que esa misma noche llegó a casa contándome con lujo de detalle lo lento que había sido el servicio en un restaurante donde jamás había puesto un pie.